Bueno, muy buenas tardes desde Tokio, Japón. Hoy hemos venido a visitar un lugar que se llama Asakusa en japonés o en español Asakusa. Este es un lugar súper popular porque aquí es donde queda el templo Sensoji y también venden un montón de comida japonesa en la calle, así que nuestro plan es comer todo el camino hasta llegar al templo. Creo que son como 250 metros y hay un montón de tienditas, así que sí, hemos venido con hambre. Comencemos este tour de comida japonesa. Ok, entonces ahora les voy a mostrar el plan. Nosotros llegamos a la estación Asakusa y de ahí caminamos a la puerta Kaminarimon y vamos a seguir por aquí Nakamise. Esta calle está llena de tienditas que venden comida y de ahí vamos a visitar el templo Sensoji y la pagoda que tiene 5 pisos. Miren eso. Entonces encontramos nuestro primer snack y es como un pequeño panqueque o waffle y compramos 3 por 150 yenes y después de que lo compramos nos mostraron un cartel que decía que no podemos caminar y comer en esta calle, así que vamos a tener que comer esto enfrente de la tienda nomás. Así que ahí lo tienen. Vamos probándolo. ¿Esto dulce? Dulce pero bien caliente. Lo acaban de hacer, lo acaban de preparar enfrente nuestro y viene relleno con esa pasta de frijoles, así que está bien rico. Tu turno ahora. Muy rico. Este dulce y muchos frijoles. Ok, entonces no tuvimos que caminar muy lejos para encontrar nuestro próximo snack, así que si pueden ver acá dentro de esta bolsita rosada compramos lo que creo son bolitas de arroz cubiertas en un tipo de polvo. Creo que es arroz, pero no estoy muy segura, vamos a tener que probarlo. Y esto fue 330 yenes y también compramos matcha, un té verde que fue 110 yenes. Así que sí, vamos probando esto. Wow. No sé si pueden ver, me parece que sí es arroz, lo que le llaman mochi. ¿Mochi? Es un arroz glutinoso, bien pegajoso que se hace masacote. Y ahora el té, salud. Pensé que el té iba a ser un poquito más amargo para hacerle un poco de contraste, pero está rico, es bien un té liviano, un sabor bien livianito. Y ahora es el turno de Samuel, le dejé 2 de los 5 palitos. ¿Qué te parece? Oh, muy rico. Muy bien. Me gusta. Shall we? Spicy. Spicy. Oh, spicy. Oh, yeah. Use the spoon. Oh, wow. Le pusimos un montón de picante encima que me está haciendo estornudar y pagamos 100 yenes por cada palito. Así que sí, vamos probando esto. No sé si pueden ver bien, pero es súper crocante y quemadito del lado de afuera y del lado de adentro es bien pegajoso. Así que sí, se parece al arroz que comimos recién en antes, el postre. Es pegajoso adentro, pero lo han tostado sobre el fuego. Así que sí, esto es bien interesante porque ya llevamos como 3 semanas, tal vez más, en el Japón. Y esta es nuestra primera vez viendo esto, primera vez probando esto. No me encanta, pero está interesante. Es picante, entonces no te atores. Mucho picante. ¿Ya? Más o menos. Más o menos, te gusta más o menos. Ahora
ahora vamos a probar un pie de queso. Nosotros habíamos pedido el pie con queso y camote o batata, pero no sé, cuando hicimos el pedido me dijeron que esto era de queso, así que tal vez haya habido un poco de confusión, no sé. Pero pagamos 350 yenes por cada pie, que a mí me parece un poquito caro porque el tamaño es bastante pequeño, pero se ve rico, está calentito, recién salido del horno, así que creo que lo vamos a disfrutar. Lo vamos a romper en dos, así pueden ver el interior y ahí lo tienen. Nos dieron el pedido correcto, tenemos el camote o la batata y un poco de queso. Vamos probando esto. Wow. Wow. La verdad que esta es mi comida favorita que hemos probado hasta ahora en este mercado. Está delicioso, la batata está súper dulce y el queso me hace acordar como a un queso feta medio saladito, pero es aún más cremoso. Ese pájaro casi me roba la comida. Y el pancito, no sé, parece como una milhoja mantecosa. Está bien rico. Y recién salido del horno también, así que está calentito. Así que sí, al principio me pareció medio caro, 350 yenes, pero ahora que lo he probado, me ha encantado y pagaría ese precio de nuevo para comer uno de estos. Oh, me gusta mucho patata, camote y mucho queso. Oh, el pan está delicioso. Y el camote acá en Asia es amarillo, no es naranjado. Oh, me gusta. Mi favorito. Mi favorito, es el mejor, ¿no? Es lo mejor que hemos comido. El mejor. Ok, entonces compré 2 pares de medias. Y son medias interesantes porque separan tu dedo gordo de los otros 4 dedos. Son medias para usar con sandalias aquí en el Japón y eran bonitas. Tienen las flores sakura, que vendrían a ser las flores del árbol de cereza. Así que sí, una es rosadita, la otra turquesa. Espero que les guste el regalo a mis hermanas y que les entre también, porque las medias, no sé, parecen medio chiquitas. Nice and big. Thank you. Thanks so much. Nuestra próxima comida es el melon pan, así que échenle un vistazo acá. Así que es un pan cortado por la mitad con helado adentro. Y tiene el nombre melon pan por la forma, no es que tenga melón como ingrediente, sino que esto parece un melón del lado de afuera. Y nosotros intentamos probar esto en Osaka, en un día de lluvia, fuimos al lugar donde lo venden y la tienda no había abierto. Y después en otro mercado aquí en Tokio llegamos a probar el pan solo, pero sin helado. Así que sí, esta es nuestra primera vez probando el verdadero melón pan con helado. Y fue con 300 yenes. Ok, ya se me cayó un poco de pan. Vamos probando esto. Yo quiero más helado que pan. Yo no puedo morder helado. Ya van 2 veces que hago lo mismo. Ok, ya estoy bien. El helado es de vainilla y el pan, no sé, es dulce, pero no tiene ningún sabor en particular. Cuando fuimos a la otra panadería en Tokio a probar el melón pan, tenían el sabor canela, chocolate, caramelo, pero este no tiene sabor, es dulce nomás. Así que sí, no me encanta, está rico, pero no es mi postre favorito. Y también creo que eso tiene demasiado pan y poco helado. Pero en fin, es algo diferente para probar aquí en el Japón. Y aquí seguimos con la comida japonesa, curry. Así que va a ser algo salado, no va a ser dulce. Y pagamos 200 yenes por cada uno. Así que sí, hora de investigar. El otro día, cuando estuvimos en Yokohama, en el barrio chino,
Comimos algo que era un pan cocinado al vapor, excepto que esto después lo han frito. Así que es como un pan relleno con una carne y un sabor a curry y después lo han frito en aceite. Así que tiene un sabor medio indio. Me hace acordar a la comida india. La, la. Oh, estoy cansado. ¿Cansado de tanto caminar estoy y comer? lleno. Estoy Ok. lleno. Vamos a ver qué te parece. Mucho curry sabroso. ¿Sí? Sí, Ok. mucho, muy rico, muy rico. Ya. Sí, sí. Y otra cosa para mencionar es que también tienen rellenos dulces. Hay chocolate, crema, zapallo, batata, así que un Mucho- poco de todo. Muchos ingredientes. Bueno, y eso concluye nuestro tour de comida japonesa aquí en Asakusa. Hemos llegado al final de la calle y eso significa que hemos llegado al templo. Así que sí, esperamos que hayan disfrutado este video. Ahora se ha puesto bastante oscuro, hace viento. A mí me parece que va a empezar a llover en cualquier momento. Así que nos vamos a despedir y nos vemos la próxima vez con más videos de comida, más videos de viajes en nuestro canal. ¡Chao! ¡Chao!